¿Qué es la física clásica? La visión de Newton y la naturaleza de la luz. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cae una manzana al suelo y no flota en el aire? ¿O por qué la luna nunca se escapa de la Tierra? O incluso, ¿qué es realmente esa luz que ahora mismo ilumina tu habitación? Durante siglos, los humanos vivieron sin respuestas claras. El mundo era un lugar lleno de misterios, donde los fenómenos ocurrían casi como magia. Hasta que, en el siglo XVII, un hombre cambió para siempre la manera en que entendemos la realidad, Isaac Newton. Newton miró al universo y dijo, todo tiene un orden. Según él, la naturaleza obedece leyes simples, ecuaciones que permiten predecir el futuro como si el cosmos fuera un gigantesco reloj. Si conocías las posiciones y fuerzas de todos los objetos, podías saber con exactitud dónde estarían mañana, el próximo año o dentro de milenios. La física clásica había nacido. Un universo perfectamente calculable. Un universo sin secretos. Pero la luz, esa cosa que parecía tan cotidiana, escondía algo extraño. Newton estaba convencido de que la luz estaba hecha de diminutas partículas, pequeños corpúsculos que viajaban en línea recta. ¿Pero qué pasaba cuando atravesaba un prisma y se descomponía en los colores del arco iris? ¿Por qué a veces parecía reflejarse y otras veces doblarse como si se tratara de algo más flexible? ¿Era la luz realmente un enjambre de partículas, o algo diferente? Algunos científicos sospechaban que, en realidad, la luz se comportaba como una onda. Como el sonido que vibra en el aire. Como las ondas que se forman en un lago cuando lanzas una piedra. Y entonces aparece un nuevo personaje, Thomas Young. Un hombre dispuesto a desafiar la idea establecida. Un hombre que, con un simple experimento de 2 rendijas, revelaría un secreto que pondría en duda siglos de certezas. Un secreto tan perturbador que no solo sacudiría la física de Newton, sino la misma definición de lo que entendemos por realidad. La luz como onda, Young y el primer experimento de la doble rendija, 1801. ¿Qué es realmente la luz? ¿Una corriente de diminutas partículas viajando a toda velocidad? ¿O una onda invisible que se extiende como el sonido o como el agua en movimiento? A comienzos del siglo XIX, esta pregunta era más que un simple debate científico. Era un desafío directo a la visión del universo que Newton había establecido. La física clásica se alzaba sólida, inquebrantable, como un muro que parecía explicar absolutamente todo. Pero, ¿y si ese muro tenía grietas? En 1801, un joven médico y científico inglés llamado Thomas Young decidió enfrentarse a ese misterio. No con grandes máquinas, no con complicadas fórmulas, sino con algo casi infantil en su sencillez, una fuente de luz, una pantalla, y una barrera con 2 rendijas muy delgadas. El razonamiento era directo. Si la luz estaba hecha de partículas, el resultado debía ser obvio, 2 rendijas producirían 2 franjas de luz en la pantalla. 2 caminos, 2 trazos, nada más. Pero Young no encontró 2 franjas. Lo que apareció fue un patrón imposible de ignorar, una secuencia de bandas claras y oscuras que se repetían, una especie de huella de ondas entrelazadas, de olas chocando y fusionándose entre sí. ¿Qué significaba aquello? Imagina 2 piedras cayendo al agua, cada una formando círculos concéntricos que avanzan. Cuando esas ondas se cruzan, se suman en unos puntos y se anulan en otros. Exactamente eso era lo que la luz estaba haciendo en la pantalla. Era como si la luz, en lugar de comportarse como partículas rígidas, estuviera vibrando, oscilando, extendiéndose como una onda. El resultado era tan contundente que dejaba sin aire a cualquiera que lo viera. La luz interfería consigo misma. Como si un mismo rayo de luz pudiera dividirse, atravesar las 2 rendijas a la vez, y después reencontrarse consigo mismo en la pantalla. ¿Era posible que algo viajara por 2 caminos distintos al mismo tiempo? ¿Cómo podía ser real algo tan contradictorio? ¿No debería cada partícula escoger un único trayecto? Young acababa de plantar una semilla que cambiaría para siempre la física. Había demostrado que la visión de Newton no era suficiente.
La luz no era solo partículas. Era también ondas. Pero, aunque el experimento fue revolucionario, su impacto tardó en ser reconocido. La física clásica era demasiado fuerte, demasiado cómoda, demasiado lógica. Aceptar que la luz podía comportarse como onda significaba abrir la puerta a una realidad mucho más extraña, mucho menos predecible. Sin embargo, esa puerta ya estaba entreabierta. El patrón de interferencia en la pantalla de Young no podía borrarse. Era una evidencia que gritaba un mensaje perturbador: la naturaleza no siempre se comporta como pensamos. Y lo más inquietante estaba aún por llegar. Porque más de 100 años después, cuando los científicos repitieron este experimento, ya no con luz, sino con electrones, con partículas de materia, lo que descubrieron fue algo que rozaba lo imposible. La materia misma también podía interferir consigo misma. Como si una partícula pudiera estar en más de un lugar al mismo tiempo. Lo que comenzó como un desafío a Newton se convertiría en la puerta de entrada a la mecánica cuántica, un territorio donde las certezas se disuelven y la realidad parece escrita con reglas que apenas podemos comprender. Pero antes de llegar allí, debemos retroceder un instante y preguntarnos: si la luz puede comportarse como partícula y como onda, ¿no estaremos ante una dualidad aún más profunda, capaz de alterar todo lo que creemos sobre la existencia? La luz como partícula, el legado de Newton y el problema de la dualidad. La luz, esa presencia cotidiana que nos permite ver, que marca el límite entre el día y la noche, que viaja desde el sol para darle vida a la Tierra. Thomas Young había demostrado que se comportaba como una onda. Pero, ¿de verdad podía reducirse todo a eso? La historia no había terminado. Un siglo después de Newton, todavía muchos científicos se aferraban a su idea original, que la luz estaba compuesta por diminutas partículas. ¿Por qué? Porque, a pesar de la evidencia ondulatoria, había fenómenos que las ondas no podían explicar. Si la luz era solo una onda, ¿cómo podía viajar por el vacío del espacio, sin aire, sin agua, sin ningún medio que la sostuviera? Las ondas del sonido necesitan aire. Las ondas del mar necesitan agua. Entonces, ¿qué era lo que vibraba en el vacío del universo para transportar la luz? Y había algo más. Cuando la luz iluminaba ciertos metales, estos liberaban electrones, como si fueran arrancados a la fuerza. Un fenómeno conocido como el efecto fotoeléctrico. Pero aquí venía lo extraño: solo la luz con cierta frecuencia lograba liberar esos electrones. La intensidad no importaba. Podías aumentar el brillo de la luz y nada pasaba. En cambio, bastaba con un rayo tenue de la frecuencia adecuada para expulsarlos como proyectiles. ¿Cómo podía una simple onda explicar eso? Era como si la luz no estuviera distribuida de manera continua, sino en pequeños paquetes de energía concentrada. Como si volviera a comportarse, de repente, como partículas. Partículas invisibles que chocaban con los electrones, empujándolos fuera del metal. Partículas que parecían reales, pero al mismo tiempo imposibles. En ese misterio entró en escena un joven físico llamado Albert Einstein. Einstein propuso que la luz estaba hecha de cuantos, pequeños fotones que llevaban consigo una cantidad específica de energía. Y con esa explicación, ganó el premio Nobel. Así, la física se encontraba frente a una paradoja. La luz era una onda. Y, al mismo tiempo, era una partícula. ¿Cómo podía algo ser dos cosas a la vez? ¿Y qué significaba eso para nuestra comprensión de la realidad? En un universo gobernado por la lógica clásica, nada debería tener dos naturalezas opuestas. Pero la luz parecía reírse de nuestras categorías, burlarse de nuestra necesidad de certeza. ¿Es la luz una onda disfrazada de partícula? ¿Es una partícula que a veces se comporta como onda? ¿O acaso es algo más profundo, algo que nuestra mente todavía no es capaz de comprender? La respuesta a esa pregunta nos llevaría a una nueva era. Una era en la que no solo la luz, sino la propia materia, mostraría un doble rostro. Una era en la que lo imposible se convertiría en rutina. El siguiente paso de este viaje nos llevará al inicio de un cambio radical en la ciencia,
El nacimiento de la mecánica cuántica. Un mundo en el que la certeza desaparece, y lo único que nos queda es la probabilidad. Einstein y el efecto fotoeléctrico. ¿La luz también es partícula? La luz. Tan común, tan cotidiana, y sin embargo, tan enigmática. Durante siglos, los científicos se preguntaron qué era en realidad. Newton la vio como un torrente de partículas diminutas. Young demostró que se comportaba como una onda. ¿Pero cómo podía algo ser dos cosas opuestas al mismo tiempo? A comienzos del siglo XX, este misterio aún estaba sin resolver. Y entonces, apareció un joven físico que no solo cambiaría la ciencia, sino que alteraría para siempre la manera en que entendemos el universo, Albert Einstein. Einstein observó un fenómeno desconcertante conocido como el efecto fotoeléctrico. Cuando un haz de luz incide sobre un metal, este expulsa electrones. Es como si la luz golpeara la superficie y arrancara diminutas partículas de materia. Hasta ahí, nada demasiado extraño. Lo verdaderamente perturbador era lo siguiente. Si la luz fuera únicamente una onda, debería comportarse de manera gradual. Cuanto más intensa fuera la luz, más electrones debería arrancar. Pero los experimentos mostraban algo muy distinto. Podías aumentar la intensidad de la luz todo lo que quisieras, y no ocurría nada, si la frecuencia no era la adecuada. Era como si la luz, por más brillante que fuera, no tuviera fuerza suficiente para expulsar ni un solo electrón. En cambio, si utilizabas luz de una frecuencia específica, incluso un rayo débil era capaz de liberar electrones de inmediato. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía la energía de la luz depender no de su intensidad, sino de su frecuencia? Einstein propuso una idea revolucionaria. ¿Qué pasaría si la luz no fuera una onda continua, sino que estuviera formada por pequeños paquetes de energía concentrada? Pequeñas unidades indivisibles, que viajaban como partículas. Los llamó cuantos de luz. Hoy los conocemos como fotones. Según Einstein, cada fotón llevaba consigo una cantidad precisa de energía. Y solo si esa energía era suficiente, podía golpear un electrón y liberarlo del metal. No importaba cuántos fotones llegaran si cada uno, individualmente, no llevaba la energía necesaria. Era una explicación elegante, pero inquietante. Porque significaba que la luz no era simplemente una onda, como había demostrado Young. Tampoco era solamente una partícula, como había defendido Newton. Era ambas cosas. O quizás algo más profundo, algo que se nos escapaba. El efecto fotoeléctrico no solo resolvió un misterio, abrió la puerta a la mecánica cuántica, una nueva forma de ver el mundo. Un mundo en el que la energía no fluye de manera continua, sino a saltos, en fragmentos discretos. Un mundo en el que la naturaleza parece jugar con dos máscaras a la vez. La comunidad científica quedó dividida. Algunos aceptaron la idea de los fotones con entusiasmo. Otros, en cambio, se resistieron a abandonar la visión clásica del universo. ¿Podía ser que el edificio sólido de la física de Newton estuviera empezando a resquebrajarse? Einstein, con este trabajo, ganó el Premio Nobel de Física. Pero lo más irónico es que, aunque fue él quien ayudó a cimentar las bases de la mecánica cuántica, más adelante se convertiría en uno de sus mayores críticos. Porque las implicaciones de todo esto eran demasiado radicales. Demasiado incómodas. Si la luz podía comportarse como partícula y onda, ¿qué más podía hacerlo? ¿Era posible que la materia misma compartiera esta dualidad? ¿Podría un simple electrón, una partícula indivisible de la materia, también comportarse como una onda? Esa pregunta, aparentemente absurda, llevó a experimentos que revelaron uno de los descubrimientos más perturbadores de toda la historia de la ciencia. Porque cuando la doble rendija se repitió, no con luz, sino con electrones, la realidad mostró un rostro que pocos estaban preparados para aceptar. Max Planck y el nacimiento del cuanto de energía. A finales del siglo XIX, la física parecía haber llegado a su cúspide. Las leyes de Newton explicaban el movimiento de los planetas y la caída de los objetos. La teoría electromagnética de Maxwell describía la luz como una onda.
El universo parecía una máquina precisa, perfectamente comprensible. Algunos científicos incluso afirmaban que ya no quedaban grandes misterios por resolver. Solo pequeños detalles. Pequeñas correcciones. Nada más. Pero la naturaleza, como siempre, tenía preparada una sorpresa. Uno de esos detalles era un fenómeno llamado radiación del cuerpo negro. Imagina un horno calentado al rojo vivo. Cuando aumenta su temperatura, brilla primero en tonos rojizos, luego anaranjados y finalmente blancos o azulados. La pregunta era, ¿cómo describir matemáticamente la energía que emite ese objeto a distintas temperaturas? Los físicos aplicaron todas las herramientas de la física clásica y fracasaron. Sus fórmulas predecían algo imposible, que un cuerpo caliente debería emitir una cantidad infinita de energía en frecuencias altas. Un absurdo que se conoció como la catástrofe ultravioleta. ¿Cómo podía una teoría tan sólida chocar con la realidad de manera tan absurda? En 1900, un físico alemán llamado Max Planck decidió enfrentarse a este enigma. Y lo hizo de una forma que ni él mismo sospechaba que cambiaría el curso de la historia. Planck propuso algo radical. ¿Qué pasaría si la energía no pudiera emitirse de forma continua, sino en pequeños paquetes discretos, como monedas que no pueden dividirse más? Según su hipótesis, un cuerpo caliente solo podía liberar energía en múltiplos de una cantidad mínima, a la que llamó cuanto. Era como si la naturaleza tuviera una regla secreta, no gastar energía en cualquier cantidad, sino en fragmentos indivisibles. Con esta simple idea, Planck logró resolver el problema de la radiación del cuerpo negro. De pronto, los cálculos encajaban perfectamente con la realidad. La catástrofe ultravioleta desaparecía. Planck había abierto una puerta, aunque él mismo no lo supiera. En un principio, lo vio como un truco matemático. No pensó que los cuantos fueran algo real. Pero la historia demostraría lo contrario. La hipótesis de Planck fue la semilla de la mecánica cuántica. Un mundo donde la energía no fluye de manera continua, sino a saltos. Un mundo donde las reglas clásicas dejan de funcionar. Lo que comenzó como un parche teórico se convirtió en la base de una revolución. Sin Planck, Einstein no habría podido hablar de fotones. Sin Planck, la doble rendija con electrones nunca habría tenido sentido. Sin Planck, la física moderna no existiría. Pero aquí surge la verdadera pregunta. Si la energía no es continua, sino discreta. Si la luz puede ser onda y partícula a la vez. Si la naturaleza parece jugar con normas ocultas. ¿Qué significa entonces realidad? El universo ya no era un reloj perfecto y predecible. Era un lugar fragmentado, misterioso, donde la certeza daba paso a la probabilidad. Max Planck había encendido la primera chispa. Y muy pronto, esa chispa se transformaría en una llamarada imparable que consumiría toda la visión clásica de la ciencia. El siguiente paso lo daría un hombre que soñaba con un átomo estable, un físico danés llamado Niels Bohr. Él tomaría el cuanto de Planck y lo aplicaría al mundo más íntimo de la materia. Y con ello, nos acercaría al corazón de la revolución cuántica. La llegada de la mecánica cuántica devora a Schrödinger. El siglo XX apenas comenzaba, y la física clásica ya mostraba señales de agotamiento. El orden perfecto de Newton se tambaleaba. La luz se resistía a ser clasificada, era onda y partícula. La energía ya no era continua, como una corriente infinita, sino que se entregaba en saltos discretos, en pequeños paquetes llamados cuantos. El universo empezaba a mostrar un rostro mucho más extraño de lo que nadie podía imaginar. Pero el misterio estaba a punto de profundizarse aún más. En el año 1913, un joven físico danés llamado Niels Bohr decidió enfrentarse al átomo, esa estructura invisible que constituía toda la materia. El átomo, en teoría, estaba formado por un núcleo rodeado de electrones. Un sistema parecido a un pequeño sistema solar en miniatura. Pero había un problema. Según las leyes de la física clásica, los electrones, al girar alrededor del núcleo, deberían perder energía constantemente y colapsar en espiral hacia el centro. En otras palabras, la materia no debería existir. Bohr no aceptó ese destino absurdo.
Inspirado por la idea de Planck, propuso algo revolucionario: los electrones no podían moverse a cualquier distancia del núcleo, sino solo en órbitas cuantizadas, niveles de energía fijos e inamovibles. No podían ocupar los espacios intermedios. Solo podían saltar de un nivel a otro, liberando o absorbiendo energía en forma de fotones. Era como si los electrones vivieran en escaleras invisibles, incapaces de quedarse entre un peldaño y otro. La propuesta de Bohr funcionó. Por primera vez, alguien podía explicar el espectro del hidrógeno, esas misteriosas líneas de luz que los científicos observaban en sus experimentos. La teoría encajaba con la realidad. Pero al mismo tiempo, planteaba preguntas inquietantes. ¿Qué significaba que un electrón pudiera saltar de un lugar a otro sin recorrer la distancia intermedia? ¿A dónde iba en ese instante? ¿Desaparecía de un sitio y reaparecía mágicamente en otro? El mundo subatómico comenzaba a revelar un comportamiento desconcertante, casi fantasmal. La visión clásica del átomo como un sistema solar en miniatura ya no servía. Se necesitaba algo más profundo. Una nueva forma de describir lo invisible. Y ahí apareció otro protagonista, Erwin Schrödinger. En 1926, Schrödinger presentó una ecuación que cambiaría la física para siempre. Una ecuación capaz de describir no solo al átomo, sino cualquier sistema cuántico imaginable. Era la ecuación de onda. Pero aquí estaba lo perturbador: lo que describía no era el movimiento de una partícula en sí, sino una función de onda. Un ente matemático que no representaba posiciones concretas, sino probabilidades. Según Schrödinger, un electrón no estaba en un punto definido hasta que lo medías. Antes de observarlo, lo único que existía era una nube de posibilidades. Una superposición de estados. Un abanico de futuros coexistiendo en el presente. ¿Qué significaba eso? ¿Que la realidad no era sólida hasta que alguien la miraba? ¿Que lo que llamamos existir no era más que una red de probabilidades que solo se concretan al ser observadas? El universo había dejado de ser un reloj mecánico. Se había transformado en una especie de juego en el que las reglas solo se muestran cuando participamos en él. La llegada de la mecánica cuántica destrozó nuestras certezas. Las partículas ya no eran solo partículas. Las ondas ya no eran solo ondas. La materia parecía disolverse en un océano de probabilidades, donde la línea entre lo posible y lo real se volvía difusa. La física había entrado en territorio desconocido. Lo que vendría después no sería menos desconcertante. Porque si la luz podía mostrar su doble naturaleza, y la energía podía existir solo en saltos discretos, ¿qué pasaría si la materia misma, los electrones, los átomos, todo lo que forma nuestro mundo, también revelara ese extraño comportamiento dual? El siguiente paso nos llevará al corazón de esa pregunta. Y la respuesta surgirá, una vez más, del experimento más inquietante de todos, la doble rendija. Pero esta vez, con partículas de materia. El experimento de la doble rendija con electrones, la sorpresa de la materia ondulatoria. Hasta ahora, habíamos aceptado algo inquietante: la luz podía ser onda y partícula al mismo tiempo. Era extraño, sí, pero al fin y al cabo, la luz siempre había sido un fenómeno misterioso. ¿Y si esa dualidad era un rasgo exclusivo de ella? La respuesta fue aún más perturbadora. En 1927, los físicos empezaron a repetir el famoso experimento de Young, pero ya no con luz. Esta vez, el protagonista sería la materia misma, los electrones. Y aquí conviene detenernos un momento. Un electrón no es algo abstracto, no es una vibración etérea. Es una partícula real, sólida, indivisible. Un pequeño ladrillo fundamental de la materia. Los electrones son los que dan forma a los átomos, los que circulan por los cables eléctricos, los que sostienen la existencia misma de la realidad física. Si alguna cosa debía comportarse como una partícula clara y definida, era el electrón. El razonamiento era sencillo. Lanzar electrones contra una doble rendija debería dar como resultado dos franjas bien delimitadas en la pantalla, tal como ocurriría si disparáramos balas a través de dos agujeros en una pared. Dos rendijas, dos marcas. Pero lo que los físicos observaron fue algo que sacudió los cimientos del mundo. ¿En la pantalla no aparecieron dos franjas?
sino un patrón de interferencia exactamente igual al que se producía con la luz. Los electrones, esas partículas diminutas, esos supuestos ladrillos sólidos de la materia, se estaban comportando como ondas. Era como si un solo electrón se dividiera, atravesara las dos rendijas al mismo tiempo y luego interfiriera consigo mismo en la pantalla. ¿Cómo podía ser posible? El desconcierto aumentó cuando los científicos hicieron el experimento enviando electrones de uno en uno. No un haz completo, no una lluvia de partículas, sino electrones solitarios. Y aún así, con el paso del tiempo, esos electrones individuales iban formando el mismo patrón de interferencia. Cada electrón, por sí solo, parecía atravesar ambas rendijas al mismo tiempo. Cada electrón se comportaba como si fuera onda y partícula a la vez. ¿Era posible que la materia misma existiera en una especie de superposición, recorriendo múltiples caminos al mismo tiempo? ¿Era posible que lo que llamamos realidad sólida no fuera tan sólida después de todo? El resultado era innegable. La materia se comportaba como onda cuando no era observada. Pero aquí viene lo más perturbador. Cuando los científicos intentaron colocar un detector para observar por qué rendija pasaba cada electrón, el patrón de interferencia desapareció. De repente, los electrones volvían a comportarse como partículas. Era como si el simple hecho de observarlos cambiara la realidad. ¿Podía la naturaleza estar respondiendo a nuestra conciencia? ¿O es que la materia, en su esencia más íntima, no tiene una existencia definida hasta que alguien la mide? La doble rendija con electrones reveló algo aterrador. No solo la luz, sino también la materia, habita en un mundo de posibilidades. Un mundo en el que las partículas no son puntos fijos, sino ondas de probabilidad. Este descubrimiento golpeó con fuerza a los científicos de la época. Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, todos debatieron durante años qué significaba realmente. ¿Era la realidad objetiva, o dependía del observador? ¿Vivimos en un universo sólido, o en un mar de probabilidades que solo se concreta cuando lo miramos? Lo que estaba claro es que la física clásica había muerto. Y en su lugar, la mecánica cuántica se alzaba como la nueva descripción del universo. Pero las preguntas apenas comenzaban. Si los electrones, los átomos y la luz podían mostrar esta dualidad, ¿qué significaba entonces el concepto mismo de existir? ¿Qué somos nosotros, construidos también de partículas que obedecen estas leyes extrañas? El siguiente capítulo nos adentrará en el corazón de este misterio. La función de onda de Schrödinger es el lenguaje matemático que describe un universo hecho de probabilidades y superposiciones. La función de onda de Schrödinger, ¿qué significa la probabilidad cuántica? Hemos llegado a un punto donde la realidad se vuelve extraña, casi imposible de comprender. Los electrones se comportan como ondas y partículas al mismo tiempo. La luz muestra su dualidad, la materia también. Y la física clásica, esa que parecía explicar todo, ha quedado atrás. Pero, ¿cómo describimos ahora lo que sucede? ¿Cómo podemos siquiera intentar predecir el comportamiento de algo que no está en un lugar definido hasta que lo miramos? Aquí es donde entra en escena Erwin Schrödinger. En 1926, Schrödinger formuló lo que sería la piedra angular de la mecánica cuántica, su famosa ecuación de onda. Esta ecuación no nos dice dónde está un electrón con certeza. No nos da coordenadas exactas ni trayectorias precisas. En cambio, nos ofrece algo mucho más extraño, una función de onda, una descripción de todas las posibilidades a la vez. La función de onda es como un mapa de probabilidades. Nos indica dónde es más probable encontrar una partícula, dónde menos probable y, en algunos casos, dónde imposible. Pero hasta que la medimos, la partícula no elige un lugar. Existe en todos los lugares posibles a la vez, en un estado de superposición. ¿Puedes imaginar algo así? Un electrón que no está en un punto, sino en múltiples puntos a la vez. Una realidad que no es definitiva hasta que interactúas con ella. Un universo donde la certeza no existe, solo probabilidades. Schrödinger mostró que la naturaleza no es una línea clara y definida. Es una especie de onda invisible que se extiende por el espacio, esperando ser observada para colapsar en un estado concreto.
Esta idea fue tan perturbadora que Schrödinger mismo creó un experimento mental para ilustrarla, el famoso gato de Schrödinger. Un gato que estaba vivo y muerto al mismo tiempo hasta que alguien miraba dentro de la caja. Una metáfora para mostrar cómo la mecánica cuántica no solo desafía la lógica, sino nuestra intuición más básica sobre lo que es real. La función de onda nos obliga a replantearnos muchas cosas. Si los electrones existen en superposición, ¿qué significa eso para la materia? Si lo que llamamos realidad depende de la observación, ¿cuál es el papel del observador en el universo? ¿Es posible que todo a nuestro alrededor sea un complejo entramado de probabilidades hasta que interactuamos con él? El patrón de interferencia en la doble rendija, los saltos de energía en los cuantos, la dualidad onda-partícula, todo encaja ahora en un esquema más amplio, gobernado por la función de onda. Pero a la vez, este esquema nos confronta con algo mucho más profundo, la naturaleza de la existencia misma. Lo que parecía sólido, definido y predecible se disuelve en un mar de posibilidades. Y mientras más avanzamos en este viaje, más nos damos cuenta de que el universo es mucho más extraño y fascinante de lo que jamás hubiéramos imaginado. El siguiente capítulo nos acercará aún más al corazón del misterio, el colapso de la función de onda y la relación entre observación y realidad, un concepto que ha desconcertado a científicos y filósofos por casi un siglo. Doble rendija paso a paso. ¿Qué ocurre si no observamos? Imagina por un momento que estás frente a una máquina capaz de disparar un solo electrón a la vez. Frente a él, una pantalla en blanco y, entre ambos, una barrera con dos rendijas diminutas. Un experimento aparentemente sencillo, casi infantil en su diseño, pero que encierra uno de los misterios más profundos del universo. Si seguimos la lógica clásica, si seguimos el sentido común, la expectativa es clara. El electrón atravesará una de las dos rendijas y dejará una marca en la pantalla. Un patrón simple, dos franjas, correspondientes a las rendijas. Nada más. Pero la naturaleza no sigue nuestra lógica. Cuando los electrones se disparan, uno tras otro, algo desconcertante comienza a formarse. No dos franjas, sino un patrón de interferencia idéntico al de las ondas de luz. Cada electrón parece interferir consigo mismo, como si hubiera pasado por ambas rendijas a la vez. ¿Cómo es posible que un objeto sólido, un electrón, se comporte como una onda invisible? ¿Cómo puede existir en más de un lugar al mismo tiempo? Y aquí viene la pregunta que ha obsesionado a generaciones de científicos. ¿Qué pasa si intentamos observar exactamente por cuál rendija pasa el electrón? Cuando colocamos un detector para mirar, para registrar su camino, todo cambia. El patrón de interferencia desaparece. Los electrones vuelven a comportarse como partículas discretas, pasando por una sola rendija y dejando dos franjas simples. Es como si el universo reaccionara a nuestra presencia, como si observar modificara la realidad misma. ¿Es posible que la conciencia o la medición determinen la existencia? ¿O simplemente la naturaleza no se define hasta que interactuamos con ella? Cada electrón, cada partícula de materia, parece estar atrapado en un estado de superposición, múltiples posibilidades coexistiendo al mismo tiempo. Y solo cuando la observamos, cuando intervenimos, esa superposición colapsa en un resultado concreto. Este experimento nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos sobre la realidad. Si lo más elemental del mundo, un electrón, puede existir en varios estados al mismo tiempo. ¿Qué significa eso para la materia que vemos y tocamos todos los días? ¿Y qué significa para nosotros, seres construidos de esas mismas partículas? La doble rendija no es solo un experimento de laboratorio. Es una ventana hacia un universo donde la certeza desaparece, donde la materia y la luz muestran su verdadera naturaleza, indefinida, dual, probabilística. Cada patrón que aparece en la pantalla es una prueba silenciosa. El mundo no es lo que parece. Y mientras más nos acercamos, más nos damos cuenta de que lo que llamamos realidad podría ser solo una superposición de posibilidades esperando ser observadas. El colapso de la función de onda, ¿la conciencia afecta la realidad? El experimento de la doble rendija nos dejó frente a un misterio que desafía toda intuición. Los electrones y la luz pueden comportarse como partículas o como ondas, dependiendo de si los observamos o no. Pero,
¿Qué significa realmente que la observación cambie los resultados? En mecánica cuántica, hablamos del colapso de la función de onda. Antes de medir, una partícula existe en una superposición de estados, todos los caminos posibles coexisten. No hay un solo estado definido, no hay un punto preciso donde esté la partícula. Solo existe un mar de probabilidades. Cuando medimos, al mirar, al interactuar con ella, esta superposición desaparece. De repente, la partícula elige un estado concreto. La probabilidad se convierte en realidad. Pero aquí surge la pregunta que ha desconcertado a físicos y filósofos por décadas. ¿Es la conciencia del observador la que causa el colapso? ¿O es simplemente la interacción física con un detector lo que define la realidad? El propio Einstein se mostró escéptico. No creo que la luna deje de existir cuando no la miro, decía, señalando la aparente absurdidad de la idea. Pero la mecánica cuántica parecía contradecir incluso al más brillante de los científicos. La realidad, al nivel subatómico, no se comporta como una certeza absoluta. Experimentos posteriores han mostrado que no es necesario que un ser consciente observe directamente. Cualquier interacción que registre información sobre la partícula es suficiente para colapsar la función de onda. Aún así, la pregunta filosófica persiste. La información y la observación parecen ser elementos fundamentales en la manera en que el universo se manifiesta. Cada electrón que atraviesa la doble rendija y se transforma en un patrón concreto al ser medido es un recordatorio silencioso. El universo no es un escenario fijo. No existe una realidad completamente independiente de sus interacciones. Lo que llamamos hecho puede ser tan fluido como la probabilidad misma. Si la realidad depende de la interacción, de la medición, ¿qué papel jugamos nosotros en todo esto? ¿Somos simples observadores, o partícipes activos en la construcción de la existencia? ¿Es posible que la línea entre observador y observado sea mucho más difusa de lo que jamás imaginamos? El colapso de la función de onda no solo cambia nuestra comprensión de la física, sino que nos obliga a replantearnos la naturaleza misma de lo que significa existir. El mundo subatómico no es un lugar de certezas, es un universo de posibilidades, donde cada observación es un acto de definición, donde cada medida es un acto de creación silenciosa. El siguiente capítulo nos llevará a nuevas fronteras, el principio de incertidumbre de Heisenberg, otro concepto que redefine nuestra manera de conocer y medir el mundo. Aquí, la certeza no solo es imposible, sino que está prohibida por la propia naturaleza. El principio de incertidumbre de Heisenberg y la imposibilidad de medir sin alterar. En 1927, un joven físico alemán llamado Werner Heisenberg formuló un principio que cambiaría para siempre nuestra manera de comprender el universo, el principio de incertidumbre. Este principio establece algo inquietante: no podemos conocer simultáneamente con precisión absoluta ciertos pares de propiedades de una partícula. Por ejemplo, no podemos medir al mismo tiempo y con exactitud su posición y su momento, su velocidad multiplicada por su masa. Cuanto más precisamente intentamos saber dónde está, menos podemos saber hacia dónde se mueve, y viceversa. ¿Puedes imaginarlo? No se trata de limitaciones tecnológicas. No se trata de que nuestros instrumentos sean imperfectos. Es una restricción fundamental de la naturaleza. El universo, en su nivel más básico, se niega a revelar ciertos secretos de manera simultánea. Cada intento de medir una partícula con precisión altera inevitablemente su estado. Cada interacción deja una huella, modifica la realidad que intentamos conocer. Es como intentar tomar una fotografía de un pez en movimiento dentro de un estanque. El simple acto de enfocar provoca ondas que cambian la posición del pez. Este principio rompe con la noción clásica de determinismo absoluto. Ya no podemos predecir con exactitud dónde estará una partícula o hacia dónde se moverá. Solo podemos conocer probabilidades, patrones de comportamiento estadístico. Heisenberg nos muestra que la naturaleza tiene un límite intrínseco para ser conocida. El mundo subatómico no es solo extraño, es inaccesible en ciertos aspectos. Hay secretos que la materia nunca revelará completamente, sin importar cuánto nos esforcemos. Cada electrón, cada fotón, cada átomo se convierte así en un recordatorio de que la certeza es una ilusión.
Nuestra intuición, basada en el mundo macroscópico, falla cuando intentamos aplicar las mismas reglas al universo microscópico. El principio de incertidumbre no solo desafía la física, desafía nuestra comprensión de la realidad. Si no podemos medir todo con exactitud, ¿qué significa conocer? Si la observación altera lo observado y la certeza es imposible, ¿cuánto de lo que creemos real es realmente estable? El experimento de la doble rendija con moléculas gigantes. Hemos explorado partículas diminutas como electrones y fotones pueden comportarse como ondas y partículas al mismo tiempo. Pero, ¿dónde termina este extraño comportamiento? ¿Es exclusivo de lo microscópico? ¿O puede la mecánica cuántica extenderse a objetos más grandes, incluso a algo que podríamos percibir como sólido? Durante décadas, muchos científicos creyeron que la dualidad onda-partícula era un fenómeno reservado a partículas elementales. La idea de que algo grande, con cientos o miles de átomos, pudiera mostrar el mismo comportamiento era casi imposible de concebir. Pero los avances experimentales demostraron lo contrario. Investigadores comenzaron a disparar moléculas gigantes, compuestas por decenas o incluso cientos de átomos, a través de una doble rendija. Y el resultado fue desconcertante, un patrón de interferencia igual al que observamos con electrones y fotones. Esto significa que incluso objetos que parecen sólidos y definitivos pueden existir, en cierto sentido, como ondas de probabilidad. Que pueden atravesar múltiples caminos al mismo tiempo, interferir consigo mismos y revelar su naturaleza dual solo al ser observados. ¿Hasta qué tamaño puede extenderse este comportamiento? ¿Puede un virus, un cristal, un grano de polvo, o incluso un objeto cotidiano, mostrar estas propiedades cuánticas? ¿Existe un límite en la escala donde la mecánica cuántica se convierte en la realidad que conocemos, o es todo cuestión de interacción y observación? Estos experimentos también plantean otra pregunta inquietante. Si moléculas grandes pueden comportarse como ondas, ¿podría algo tan complejo como un ser vivo exhibir ciertos efectos cuánticos en condiciones específicas? ¿Podríamos estar rodeados de fenómenos cuánticos invisibles, incluso en el mundo macroscópico, y simplemente no los percibimos? El patrón de interferencia en moléculas gigantes confirma algo asombroso: la naturaleza no hace distinciones entre lo pequeño y lo grande, al menos no en principio. Los mismos principios que rigen los electrones y los fotones parecen aplicarse, hasta cierto punto, a sistemas mucho más complejos. El universo sigue mostrándose como un lugar más extraño de lo que nuestra intuición nos permite imaginar. Cada experimento, cada descubrimiento, nos obliga a cuestionar la solidez de lo que consideramos real. A recordar que la certeza absoluta, incluso para la materia que vemos, podría ser una ilusión. La interpretación de Copenhague, realidad como probabilidad. Después de décadas de experimentos desconcertantes, los físicos se enfrentaron a un dilema aún más profundo. Si la luz y la materia pueden comportarse como partículas y ondas, si los electrones existen en múltiples estados al mismo tiempo, y si incluso moléculas gigantes muestran interferencia, ¿cómo podemos entender la realidad misma? En la década de 1920, un grupo de científicos en Copenhague, liderado por Niels Bohr, propuso una respuesta: la realidad subatómica no es algo fijo y absoluto. No podemos hablar de posición o velocidad de una partícula como si fueran atributos definitivos. Antes de ser observada, la partícula solo existe en una nube de probabilidades, descrita por su función de onda. Esta idea se conoce como la interpretación de Copenhague. Según ella, el mundo no tiene propiedades definidas hasta que medimos. No existe un hecho independiente de la observación. La realidad es, en cierto sentido, una proyección de las probabilidades que colapsan al interactuar con nosotros o con un aparato de medida. Pero esto plantea preguntas perturbadoras. Si la realidad depende de la observación, ¿significa eso que sin observadores el universo no existe de manera concreta? ¿Estamos creando, de algún modo, el mundo que percibimos? ¿O la función de onda simplemente colapsa por cualquier interacción, y nuestra conciencia solo juega un papel secundario? El principio de incertidumbre de Heisenberg y los experimentos de doble rendija sugieren que el universo subatómico no puede ser entendido como una máquina predecible.
Cada evento es intrínsecamente probabilístico. El azar deja de ser solo falta de información, se convierte en una propiedad fundamental de la realidad. La interpretación de Copenhague también nos obliga a reconsiderar conceptos familiares. La materia que tocamos, los objetos que vemos, incluso los cuerpos celestes, ¿son realmente sólidos y definidos en todos los niveles, o solo parecen así debido a la enorme cantidad de partículas interactuando constantemente? Y mientras los científicos debatían, surgieron otras interpretaciones alternativas. Algunos, como Einstein, rechazaban la idea de que la naturaleza fuera probabilística. Él soñaba con un universo determinista, donde todo pudiera predecirse si tuviéramos suficiente información. Otros comenzaron a imaginar escenarios más extraños, donde cada posibilidad coexistiría en un multiverso infinito. Pero lo que la interpretación de Copenhague dejó claro es que la realidad cuántica desafía nuestra intuición. No podemos concebirla como un mundo sólido y continuo. Cada partícula, cada onda, cada observación, nos recuerda que el universo es mucho más extraño y flexible de lo que jamás imaginamos. Superposición y los mundos múltiples, la teoría del multiverso. Hemos llegado a un punto donde la mecánica cuántica desafía por completo nuestra intuición. Los electrones, los fotones, e incluso moléculas gigantes pueden existir en superposición, ocupando múltiples estados al mismo tiempo hasta que son observados. Pero, ¿qué pasa con todas esas posibilidades que nunca se concretan en nuestra realidad? ¿Simplemente desaparecen? ¿O existen de alguna manera en un universo paralelo? En 1957, un joven físico estadounidense llamado Hugh Everett III propuso una idea que parecía sacada de la ciencia ficción, la interpretación de los mundos múltiples. Según Everett, cuando una partícula está en superposición y colapsa al ser observada, todas las posibilidades no desaparecen. Cada resultado posible se realiza en un universo diferente, paralelo al nuestro. Imagina la doble rendija. Si un electrón puede pasar por ambas rendijas al mismo tiempo, la interpretación de Copenhague dice que solo observamos un resultado, el electrón elige un camino. Pero la teoría de Everett plantea que en otro universo, el electrón tomó el otro camino. Cada medición genera una ramificación del cosmos, creando un número infinito de universos donde cada posibilidad ocurre. Esto nos lleva a preguntas que parecen absurdas, pero que la física cuántica sugiere que no podemos ignorar. ¿Existen versiones de nosotros mismos en otros universos viviendo vidas diferentes según decisiones o eventos cuánticos? ¿Es cada elección simplemente un punto donde el universo se divide en múltiples realidades coexistentes? ¿Podemos concebir un cosmos donde todo lo que podría pasar, en realidad, sí pasa en algún lugar? El principio de superposición, combinado con esta idea, nos confronta con la noción de que la realidad que percibimos es solo una de entre infinitas posibilidades. Nuestro mundo no sería único, sino uno entre un multiverso en constante expansión, donde cada pequeño evento cuántico genera una nueva bifurcación de la realidad. Incluso la existencia cotidiana comienza a verse de otra manera. Cada electrón en nuestros cuerpos, cada fotón que vemos, cada molécula en el aire podría estar creando universos que nunca llegamos a experimentar. Lo que percibimos como un mundo sólido y coherente sería solo la rama que tocamos con nuestros sentidos. La teoría del multiverso nos obliga a replantearnos preguntas profundas. Si existen infinitos universos, ¿qué significa realidad? Si cada posibilidad se cumple en algún lugar, ¿qué lugar ocupa nuestra experiencia personal? ¿Somos observadores de un mundo único, o viajeros temporales en una vasta red de realidades? La mecánica cuántica nos ha llevado de la luz y la materia a la función de onda, al colapso y la incertidumbre, y ahora nos enfrenta a la posibilidad de infinitos mundos paralelos. Cada capítulo de este viaje revela un universo más extraño de lo que nuestra intuición puede comprender. Y aún nos queda un paso más. La conexión entre la conciencia, la observación y la realidad, donde la física se encuentra con la filosofía y la mente humana. El siguiente capítulo explorará estas fronteras, desentrañando cómo nuestra propia percepción podría estar entrelazada con el cosmos cuántico. Conciencia y realidad cuántica, el papel del observador. Hemos recorrido un camino fascinante, la luz y la materia revelando su dualidad, electrones y moléculas existiendo en superposición,
la función de onda colapsando al ser observada y universos paralelos multiplicándose en cada posibilidad. Pero hay una pregunta que persiste, más profunda y desconcertante que todas las anteriores. ¿Qué papel juega la conciencia en este extraño universo cuántico? Desde los primeros experimentos de la doble rendija, los físicos notaron algo inquietante. Cuando intentaban medir el camino de una partícula, su comportamiento cambiaba. La interferencia desaparecía, y la partícula parecía decidir por una única trayectoria. ¿Es solo la interacción física con un detector lo que provoca este cambio, o la observación consciente tiene un papel más profundo? Algunos científicos, inspirados por la mecánica cuántica, comenzaron a preguntarse: ¿podría la mente humana, al percibir, influir en la realidad subatómica? ¿Estamos, de alguna manera, participando activamente en la creación de nuestro propio universo? La interpretación de Copenhague sugiere que la realidad subatómica no existe de manera definida hasta que se mide. Cada observación colapsa la función de onda, transforma la probabilidad en un hecho concreto. Si la mente es parte de esa ecuación, entonces nuestra percepción no solo describe el mundo. Podría configurarlo. Esto abre preguntas más inquietantes aún. Si nadie observa un evento cuántico, ¿sucede realmente? Si nuestra conciencia es un factor, ¿qué significa para los universos múltiples? ¿Cada conciencia individual podría estar seleccionando su propia rama de realidad? Filósofos y físicos han debatido durante décadas sobre estas implicaciones. Algunos argumentan que no hay conexión especial entre la mente y la física, solo la interacción con cualquier sistema físico puede colapsar la función de onda. Otros sostienen que la conciencia es un ingrediente inseparable de la realidad, que de alguna manera la define y le da coherencia. Lo fascinante es que, sin importar la interpretación que elijamos, la mecánica cuántica nos obliga a replantearnos nuestra relación con el universo. Ya no somos meros observadores pasivos. Somos participantes en un cosmos donde lo que percibimos y medimos puede estar entrelazado con lo que existe. Cada electrón, cada fotón, cada molécula que atraviesa una rendija nos recuerda que la realidad es más fluida y compleja de lo que nuestra experiencia cotidiana nos hace creer. Y mientras nos sumergimos en estos misterios, comenzamos a comprender que nuestra percepción del mundo podría ser solo una de las infinitas formas posibles de lo que el universo puede ser. La mecánica cuántica no solo nos lleva a cuestionar la materia, el tiempo y el espacio. Nos lleva a cuestionar nuestra propia existencia, nuestro papel en el entramado del cosmos y la fina línea entre observador y observado. Experimentos modernos y la mecánica cuántica en la vida cotidiana. Durante más de un siglo, los experimentos de la doble rendija y los estudios de la mecánica cuántica han desconcertado a científicos y filósofos. Pero la historia no terminó con Schrödinger, Heisenberg o Everett. Hoy, en el siglo XXI, los físicos continúan empujando los límites, demostrando que los fenómenos cuánticos no son meros curiosidades de laboratorio, están entretejidos en nuestra realidad cotidiana. En laboratorios avanzados de todo el mundo, científicos disparan moléculas cada vez más grandes a través de rendijas diminutas, observando interferencias que parecen imposibles. Se han logrado resultados con moléculas compuestas por cientos de átomos, confirmando que la dualidad onda-partícula y la superposición no se limitan a los electrones. Si la mecánica cuántica se aplica incluso a sistemas complejos, ¿qué límite real existe para lo que puede comportarse de manera cuántica? Pero no solo eso. Tecnologías modernas como la computación cuántica y la criptografía cuántica utilizan directamente estos principios. Los qubits, unidades básicas de información cuántica, pueden existir en múltiples estados a la vez gracias a la superposición. El entrelazamiento cuántico permite que partículas separadas actúen como si fueran una sola, sin importar la distancia. Estamos, literalmente, aprovechando las propiedades más extrañas de la naturaleza para crear nuevas realidades tecnológicas. Incluso en la vida diaria, fenómenos cuánticos están en acción, invisibles pero fundamentales. La química de nuestro cuerpo, los procesos que mantienen vivas las células, la fotosíntesis de las plantas, todos dependen de efectos cuánticos. Cada electrón que salta de un átomo a otro, cada fotón que es absorbido por la retina, obedece leyes que desafían la intuición. Esto nos lleva a preguntas desconcertantes.
Si el universo subatómico está gobernado por probabilidades, interferencias y superposiciones, ¿qué tan determinista es nuestra vida cotidiana? Si los principios cuánticos se aplican incluso a sistemas grandes, ¿podríamos estar participando en efectos cuánticos más de lo que imaginamos? ¿Es posible que nuestra percepción, nuestras decisiones y hasta nuestro pensamiento estén entrelazados con la naturaleza fundamental del cosmos? Cada nuevo experimento, cada avance tecnológico, confirma que los misterios que surgieron con la doble rendija no son simples anomalías. Son ventanas hacia la verdadera naturaleza de la realidad. Un universo donde lo que observamos, lo que medimos e incluso lo que pensamos, podría ser solo una parte de un entramado más vasto y extraño. La mecánica cuántica sigue desafiando nuestra comprensión, invitándonos a cuestionar todo lo que damos por sentado. Y mientras más aprendemos, más nos damos cuenta de que la realidad no es una línea recta ni un conjunto de certezas. Es un mar de posibilidades, probabilidades y misterios aún por descubrir. Entrelazamiento cuántico y acción a distancia, la conexión imposible. Si los fenómenos cuánticos ya nos habían llevado a cuestionar la realidad misma, el entrelazamiento cuántico lo lleva un paso más allá. Imagina dos partículas que han interactuado de alguna manera y luego se separan, incluso a distancias enormes. Según la mecánica cuántica, estas partículas permanecen profundamente conectadas, de manera que cualquier cambio en una afecta instantáneamente a la otra. Albert Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, y lo rechazó como imposible. ¿Cómo podía una partícula saber lo que le estaba ocurriendo a otra al otro lado del universo? ¿Cómo podía la información viajar instantáneamente, más rápido que la luz, violando todo lo que creíamos sobre el espacio y el tiempo? Experimentos modernos han confirmado que el entrelazamiento es real. Cuando medimos el estado de una partícula, el estado de su pareja entrelazada se define al instante, sin importar la distancia que las separa. Una partícula decide su destino, y la otra lo refleja simultáneamente, como si existieran en un solo sistema cuántico, sin importar dónde estén. Esto abre preguntas tan profundas como perturbadoras. ¿Significa que el universo está conectado de maneras que no podemos percibir? ¿Podría toda la materia estar, en algún nivel, entrelazada, compartiendo información instantáneamente? ¿Existe un nivel de realidad donde el espacio y el tiempo tradicionales simplemente dejan de tener sentido? El entrelazamiento también desafía nuestra noción de causalidad. Si dos partículas separadas se influyen al instante, ¿quién causa qué? ¿Existe realmente un antes y un después en la mecánica cuántica, o son conceptos que solo aplican a nuestro mundo macroscópico? Además, el entrelazamiento no es solo un fenómeno teórico. Es la base de tecnologías futuristas, teletransportación cuántica, computación cuántica y criptografía inviolable. Estamos aprendiendo a aprovechar la conexión imposible entre partículas para transmitir información y crear sistemas que desafían las reglas de nuestra experiencia cotidiana. Cada experimento con partículas entrelazadas confirma que el universo es mucho más extraño, más conectado y más profundo de lo que jamás habíamos imaginado. No solo existe una realidad física, existe una red de relaciones cuánticas, invisible, instantánea y omnipresente. Y mientras más exploramos, más nos damos cuenta de que las partículas no existen de manera aislada, su destino está entrelazado con todo lo demás. Estados cuánticos extremos y la prueba de la realidad. Hemos recorrido un camino fascinante, la dualidad onda-partícula, la superposición, los mundos múltiples, la influencia del observador y el entrelazamiento cuántico. Pero aún queda un territorio donde la mecánica cuántica alcanza su límite más radical, los estados cuánticos extremos. Estos son experimentos diseñados para llevar a las partículas y sistemas cuánticos a condiciones donde lo que llamamos realidad comienza a desdibujarse por completo. Se manipulan átomos, electrones y fotones para colocarlos en superposición de estados que, a nivel macroscópico, parecerían contradictorios o imposibles. Uno de los ejemplos más conocidos es la extensión del famoso gato de Schrödinger, sistemas donde objetos relativamente grandes se colocan en estados superpuestos de manera controlada, y luego se observa cómo colapsan al ser medidos. Estos experimentos permiten ver la mecánica cuántica en acción, no solo en partículas individuales,
sino en sistemas complejos que rozan lo que percibimos como el mundo real. Y aquí surge la pregunta inevitable. Si podemos mantener un objeto grande en superposición, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de la realidad? Estamos viendo que la frontera entre lo clásico y lo cuántico no es absoluta, sino que depende de cómo interactúa con su entorno. Los estados cuánticos extremos también desafían nuestra comprensión de la causalidad. Los eventos ya no son simples cadenas de causa y efecto, las probabilidades, la interferencia y la superposición alteran la forma en que la realidad se manifiesta. La línea entre lo posible y lo real se vuelve borrosa, y cada medida, cada observación, define un fragmento de existencia. Estos experimentos no son solo teóricos, tienen aplicaciones prácticas. Ayudan a desarrollar sensores cuánticos extremadamente precisos, a crear computadoras que aprovechan estados superpuestos complejos y a comprender los límites de la información cuántica. Pero al mismo tiempo, nos obligan a enfrentar una verdad incómoda. La realidad que percibimos es solo una de muchas posibles manifestaciones, colapsada por nuestra interacción con ella. Cada descubrimiento nos recuerda que el universo es un lugar mucho más extraño, interconectado y probabilístico de lo que nuestros sentidos sugieren. Y nos deja una pregunta que ha desafiado a filósofos y científicos durante más de un siglo. Si todo lo que vemos y medimos es solo una manifestación de probabilidades, ¿qué es lo que realmente existe cuando nadie observa? El siguiente capítulo explorará las implicaciones filosóficas y cósmicas de la mecánica cuántica, conectando todo lo que hemos aprendido con nuestra percepción del universo y nuestro lugar en él. Allí, veremos cómo los principios cuánticos podrían cambiar la forma en que entendemos la existencia misma. Implicaciones filosóficas y cósmicas de la mecánica cuántica. Hemos viajado a través de un universo donde los electrones pueden atravesar dos rendijas al mismo tiempo, donde las partículas existen en múltiples estados, donde la observación define la realidad, y donde mundos infinitos podrían coexistir. Pero, ¿qué significan todos estos descubrimientos para nosotros y para el cosmos que habitamos? La mecánica cuántica no es solo un conjunto de ecuaciones o experimentos, es un espejo que refleja nuestra comprensión más profunda de la existencia. Si la realidad depende de la observación, si cada elección o medición genera ramificaciones en múltiples universos, ¿qué lugar ocupamos en este vasto entramado? ¿Somos meros espectadores de un escenario predeterminado, o participantes activos en la creación de lo que percibimos como real? Filósofos y físicos se han preguntado durante décadas. Si incluso partículas grandes pueden existir en superposición, ¿dónde termina lo cuántico y empieza lo macroscópico? Si la realidad es un colapso de probabilidades, ¿qué es realmente sólido, qué es definitivo, y qué es solo una ilusión construida por nuestras interacciones? La mecánica cuántica también nos enfrenta a conceptos cósmicos. El universo podría ser una red infinita de probabilidades entrelazadas, donde el espacio y el tiempo no son absolutos, sino emergentes. El cosmos podría estar más conectado de lo que percibimos, donde cada acción, por pequeña que sea, tiene implicaciones que resuenan más allá de lo imaginable. Y aquí surge otra pregunta inquietante. Si nuestra conciencia influye, aunque sea mínimamente, en la realidad que experimentamos, ¿significa eso que somos co-creadores del universo? ¿O simplemente somos testigos de un cosmos que opera con reglas que desafían nuestra comprensión intuitiva? Lo que es seguro es que la mecánica cuántica nos obliga a cuestionarlo todo. El tiempo, la causalidad, la materia, la existencia misma. No hay certezas absolutas, solo un entramado de probabilidades, posibilidades y conexiones invisibles que forman la tela de la realidad. Mientras la ciencia sigue avanzando, los experimentos más recientes confirman que estos principios no son limitados a laboratorios. La información, la vida, la percepción y la interacción podrían estar profundamente entrelazadas con los fundamentos del universo. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas, nuevas fronteras, y nos recuerda que el cosmos es mucho más extraño, misterioso y profundo de lo que jamás imaginamos. El misterio cuántico y nuestro lugar en el universo. Hemos recorrido un viaje que desafía toda intuición,
la luz y la materia revelando su dualidad, la función de onda colapsando ante la observación, mundos múltiples ramificándose en cada posibilidad, el entrelazamiento que conecta partículas a distancia y los estados cuánticos extremos que borran las fronteras entre lo posible y lo real. Ahora, al mirar atrás, surge una pregunta que envuelve todo lo que hemos aprendido. ¿Qué significa esto para nosotros, para nuestra existencia, para el universo mismo? La mecánica cuántica nos enseña que la realidad no es fija ni absoluta. Cada observación, cada interacción, cada elección puede ser un punto donde se despliega un universo de posibilidades. Lo que llamamos materia, tiempo y espacio no son tan sólidos como parecen, son manifestaciones de probabilidades que se concretan bajo ciertas condiciones. Pero incluso ante este desconcierto, hay belleza. La mecánica cuántica no nos deja desesperados, nos invita a explorar, a cuestionar, a maravillarnos. Cada electrón que atraviesa la doble rendija, cada fotón que se entrelaza a otro, cada molécula que mantiene superposición, nos recuerda que el universo es mucho más profundo y sorprendente de lo que podemos percibir. Y quizá la lección más importante sea esta. No somos simples observadores pasivos. Somos participantes en un cosmos donde la percepción y la realidad están intrincadamente conectadas, donde nuestra conciencia podría formar parte del tejido mismo del universo. Cada descubrimiento cuántico nos acerca a comprender no solo la materia, sino también nuestro papel en ella. La física cuántica nos deja con preguntas sin respuestas definitivas, y eso está bien. El misterio no es un límite, es un impulso para seguir investigando, seguir soñando, seguir preguntando. Porque en un universo donde la certeza es una ilusión y la posibilidad es infinita, la curiosidad humana se convierte en la luz que nos permite vislumbrar lo invisible. Al cerrar este viaje, comprendemos que la mecánica cuántica no es solo ciencia. Es una ventana hacia lo desconocido, un espejo donde se refleja la fragilidad y la grandeza de nuestra comprensión. Un recordatorio de que, aunque el universo pueda parecer extraño, incomprensible o incluso imposible, nosotros formamos parte de su misterio. Y así, después de décadas de experimentos, teorías y debates, la doble rendija y sus secretos siguen desafiando nuestra mente. Porque el universo no se revela de manera completa. Solo nos muestra pistas, fragmentos, posibilidades. Y es nuestra tarea, nuestra fascinación y nuestro privilegio, seguir explorando, seguir cuestionando, seguir asombrándonos ante la maravilla cuántica que nos rodea.